El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York se sumó a economistas, también a pues analistas que le recomiendan a los tenedores de deuda mexicana qué hacer en relación con las inversiones, y se ha sumado este Colegio también de Abogados de la Ciudad de Nueva York en su preocupación porque la reforma puede dar al traste con la independencia judicial. Así lo dijo en un comunicado extenso de 11 páginas en el que asegura que López Obrador está motivado más por su descontento por fallos que no le han favorecido y por ello promueve esta reforma. Más temprano conversé con Jaime Chávez Alor, director ejecutivo adjunto del Vance Center for International Justice de esa institución. Jaime, son 11 páginas en las que establecen su posicionamiento, su declaración, mostrando preocupación por esta propuesta. ¿Qué dicen en ella? ¿Cuál es exactamente el corazón de este planteamiento extenso que hacen ustedes? Muchas gracias. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hace un recuento muy claro de dónde está saliendo esta reforma, esta propuesta de reforma. Desde que el presidente López Obrador inició su sexenio, ha habido una serie de ataques a la Judicatura Federal, sobre todo por no resolver básicamente lo que el presidente quiere. Entonces, hay que entender esta reforma en ese contexto. Y hay dos temas principales que se plasman en el comunicado y que retoman algo de lo que ya se ha dicho antes, particularmente la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados. Y es que dos puntos muy preocupantes en esta reforma. Uno, el tema de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que el problema no es que haya elecciones, hay países, incluido Estados Unidos y el propio estado de Nueva York, tiene elecciones. El problema es cómo se llevan a cabo estas elecciones y cuál es el proceso para seleccionar a estas personas que, según los estándares internacionales, deben ser idóneas, no solo en sus credenciales académicas de experiencia de profesionalidad, sino también íntegras. Y hay otro punto que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina Judicial, que básicamente es una espada de Damocles encima de cualquier persona juzgadora para ver cómo resuelve y que esa resolución esté, pues básicamente alineada a los intereses de lo que se le está pidiendo. Este comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York termina haciendo un llamado muy claro al gobierno mexicano, el presidente López Obrador, a la presidenta electa y al Congreso, para que reflexione y evalúe muy bien el contenido de esta reforma que puede tener consecuencias claras para la democracia, para el Estado de Derecho. Y es que cuando estamos hablando de independencia judicial, no estamos hablando de un concepto abstracto que es relevante para la Corte, pero para nadie más. Al contrario, cuando estamos hablando de independencia judicial, estamos hablando de una cuestión básica para cada una de las personas, para toda la ciudadanía. ¿Y tienes algún ejemplo? Porque a veces es difícil que lo aterrice la ciudadanía, a menos que le toque la fortuna o el infortunio de tener que acudir a los tribunales, a la justicia. Claro, y es que lo que tiene que ver con la Suprema Corte lo vimos muy lejos, pero pensemos en todas esas personas que las despiden de su trabajo, que pensamos que es un despido injustificado. Lo que queremos, lo que necesitamos es ir a un juez que va a resolver de manera imparcial, con base en lo que dice la ley, con base en el caso. Tener una justicia parcial, un juez que no es independiente, quiere decir que está a expensas del mejor postor. Y esto puede ser por corrupción, porque una de las partes va a pagar por su sentencia, básicamente, ¿no? También estamos a expensas de los ataques del crimen organizado, pero también y sobre todo, ¿qué es el riesgo de esta reforma? De los intereses políticos, ¿no? Y a lo mejor no hay intereses políticos particulares en un despido injustificado, en que si una persona debe la pensión alimenticia, en que si tengo una situación familiar en la que llego con un juez. Pero, por supuesto, que un juez que está puesto ahí con base en intereses políticos no va a resolver de manera independiente. Y es que es evidente que una justicia electorera solo le responderá a intereses políticos. Y lo Mm. que México necesita ahorita es una justicia profesional y autónoma.
que le responda a la ciudadanía y solo a la ciudadanía. Bueno, y sobre todo, a ver, entendemos que ustedes conocen de los problemas, las enormes deficiencias, la deuda pendiente del sistema de justicia para con los ciudadanos, es histórico. Pero lo que ustedes también hablan o mencionan en su comunicado es que esta no es la manera de resolver ese problema, que se está tratando de resolver algo que en este momento no urge tanto como otros factores, otras situaciones dentro del propio sistema. Por supuesto, y es que esta reforma es acertada en el diagnóstico. Creo que todos estamos de acuerdo con que necesitamos una reforma profunda al sistema de justicia en México, pero se equivocan en cómo lograrlo. El punto es ver cómo acercamos la justicia a la gente y no es con votos, es con resultados, es con fortalecer, es con profesionalizar. Y fíjate que México, todos sabemos y hemos visto los casos, hemos visto los documentales. El rol de las fiscalías. Todos sabemos de casos de culpables fabricados, básicamente, ¿no? Y esto no pasa en México, pasa en muchos países también. Pero entonces las fiscalías están eh, inventando la primera persona que pasó por ahí, agarran a esa persona y esta es la culpable de este delito, de este secuestro, de este homicidio. Y sabes que, a diferencia de otros países, en México definitivamente las consecuencias han sido serias, pero no ha pasado a mayores, porque hay jueces federales que de forma independiente ponen un alto a esos abusos de poder. ¿Qué va a pasar ahora? Que seguimos sin tener fiscalías que de verdad puedan hacer su trabajo y además jueces que van a hacer lo que les pidan que hagan. Entonces, sí necesitamos una reforma, pero esta no es la reforma. Hay que fortalecer, hay que ver cómo reformamos los sistemas judiciales estatales para que en todo caso sigan los principios de la carrera judicial del Poder Judicial Federal, que además es un referente a nivel latinoamericano y a nivel mundial de lo que es la carrera judicial. Bueno, pues estamos pendientes y seguimos atentos a las expresiones de respaldo, en este caso, a quienes están en contra o preocupados por lo menos de lo que está sucediendo con este intento de reforma al Poder Judicial. Gracias.